30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Hoy tenemos aquí el gusto de compartir el estudio. Nos ha aceptado la invitación a estar aquí el señor Canciller de la República, el señor Secretario de Relaciones Exteriores, don Eduardo Enrique Reina. Señor Canciller, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Edgardo. Un honor estar en 3030. Para nosotros, es primera vez que usted está aquí en el programa, desde hace un tiempo, sí, en este nuevo cargo. En este nuevo cargo. Me alegro que nos haya aceptado esta invitación, señor Canciller. Ha llegado hoy de la Cumbre de las Américas. Sí, hoy regresé, obviamente salí de madrugada de Los Ángeles y después de aquí en Honduras para seguir con las labores cotidianas. Muy bien. ¿Qué le parece esta fotografía, señor Canciller? No, buena foto, fue el saludo en la ceremonia inaugural que se le hizo al presidente Biden y a la doctora Jill, su primera dama, y en el cual cada una de las delegaciones fue saludándolo previo a entrar al teatro de Microsoft, donde fue la ceremonia inaugural. Es un espacio en que pues, es corto el tiempo, pero le transmití el mensaje a la presidenta Castro de mantener el más alto nivel de relación con los Estados Unidos. Sí, yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué impresión le causó Biden? No, una persona afable, se ve una persona agradable, se ve un político con mucha experiencia, muy carismático y que sabe pues, manejar muy bien el escenario y las cosas. Así que es muy interesante. Una persona con buen sentido del humor, además. Cuando dice sentido del humor, ¿a qué se refiere? ¿Le dijo no, algún par de bromas que hizo, sobre todo cuando entraba al momento de la fotografía con los mandatarios que estaban para la foto de familia, como se le llama, hizo algún par de bromas. O sea, que un hombre con un sentido. Y aunque fue corto el tiempo al momento de saludarlo, ¿qué se dijeron? ¿Qué le dijo usted? Yo le dije, precisamente yo le dije, presidente, le traigo un saludo especial de la presidenta Xiomara Castro, ratificándole su interés de que el gobierno de Honduras tenga los más altos niveles de relación con los Estados Unidos. Me dijo, claro, por favor, salude a la presidenta Castro y estaremos siempre trabajando como países amigos y socios. Como le digo, son espacios cortos, pero me dio la oportunidad de saludar. Claro. ¿Y cómo diría usted, señor Canciller, que tomó el gobierno de Estados Unidos la decisión de la presidenta Castro de no asistir a la cumbre en solidaridad por la no invitación a Venezuela, Nicaragua y Cuba? Mire, yo creo que en la relación la hemos mantenido con los Estados Unidos de una forma muy clara y franca. Obviamente tal vez no les determinó de gustar enteramente que la presidenta no fuera porque sí querían que ella estuviera presente. Creo que le tenían reservado un sitio importante al ser la única mujer presidente prácticamente de todo el continente y por la misma buena relación que existe, pero lo entendieron y como lo manifestó ella de manera muy clara también cuando habló con la vicepresidenta Harris, era un tema de principio. Era un tema de no exclusiones, de que no debe ningún país ser excluido de la cumbre, se los dijo claramente. Les dijo, si invitan a todos, yo estaré, si no invitan a todos, yo no estaré. Y lo dijo muy claramente, si es una reunión solo de amigos de Estados Unidos, seguramente voy a ir. Pero si es una cumbre de las Américas, hay un esquema, hay un formato, y el formato son todas las naciones de América. Si no están todas, pues yo no acudiré. Honduras estará presente a través del canciller, y es lo que ella manifestó de manera clara. Entre todos los análisis que se hicieron, usted sabe, relacionado con esta decisión, no solo de la presidenta, sino que de otros mandatarios de no asistir, por ejemplo, el presidente de Bukele, el presidente Yamatei de Guatemala, entre otros, por ejemplo, se dijo que esto era como un desaire diplomático a Estados Unidos y que Estados Unidos no iba a olvidar este desaire diplomático y que algún problema posterior se podía tener. ¿Qué opinión tiene de eso? No lo creo, la verdad que tuve encuentros, pues ese encuentro, como le digo, que a veces con los presidentes siempre los encuentros son de espacios cortos, pero estuve conversando con el secretario de Estado Blinken, con el subsecretario Nichols, con la subsecretaria Seya, con el señor Mayorkas, que es el que lleva el tema de seguridad nacional de Estados Unidos, con algunos senadores y congresistas, con el ex senador Chris Dodd. Y mira, el mensaje era el mismo. Estados Unidos mantiene su oferta de ser el mejor socio de Honduras en muchos temas y nosotros pues igualmente reiteramos esa importancia. Como le digo, hay esta pequeña tal vez diferencia, podríamos decir, en el tema de la asistencia, pero eso no impacta, al contrario, estuvimos presentes en varias actividades de lo que fue lo que se llama la Asociación para Centroamérica, en que la vicepresidenta Harris anunció prácticamente $2.000 millones adicionales para el tema de inversión en lo que es el norte de Centroamérica, que es Guatemala, El Salvador y Honduras.
y mantuvimos encuentros con las directivas de estos grupos. O sea, Honduras está participando de lleno en toda esta relación importante con los Estados Unidos, además en otras materias como la migración y otros. Así que la relación, como le digo, se mantiene al más alto nivel. Excepto, obviamente, aquí hay una visión diferente y la presidenta la hizo patente con su mención de que no iba a asistir. O sea, que usted diría que la relación con Estados Unidos se mantiene inalterable. Así es, no hay ninguna alteración y como le digo, al más alto nivel. Al contrario, estamos organizando ya unas posibles visitas de senadores a Honduras, que las hablamos por allá. O sea, varios temas de la agenda que vienen para estas próximas semanas y meses que nos hacen ver pues, que la relación fluye de manera... Con intereses comunes. Intereses comunes, trabajos comunes, cooperación, inversión. Así que son temas que estamos trabajando. Hablando de reuniones y esto, en algún momento creo que se filtró la información no confirmada, evidentemente, usted lo puede decir esta noche, de un eventual encuentro en la Casa Blanca con el presidente Biden y la presidenta Castro. ¿Hay algo de esto? Bueno, no lo descartamos porque si lo podemos ir viendo en el transcurso del tiempo, solo la presencia de la vicepresidenta Harris en la toma de posesión de la presidenta Castro indica el alto nivel de importancia que le están dando a la relación con Honduras y viceversa. El nombramiento de la embajadora, ya he tenido yo encuentros con el secretario Blinken. También hemos estado en un diálogo de alto nivel estratégico con varios ministros de Honduras que fuimos a Washington. En otro momento hicimos otra visita con la ministra de Finanzas, la presidenta del Banco Central y el ministro de Energía. Y lo más lógico es que se vaya caminando a un posible encuentro entre la presidenta Castro y el presidente Biden. Hay dos temas que no sé si, creo que sí, por la fotografía que usted compartió incluso de sus encuentros, de sus reuniones. Creo que una fue con Naciones Unidas, correcto, con Antonio Guterres, sí, es el secretario general de Naciones Unidas, sí. Y luego creo que hubo otra, no sé si tema TPS, me imagino que con el canciller o el secretario de Estado Blinken. En cuanto al tema TPS, por ejemplo, y al tema Sisi, que es la solicitud que se ha hecho a Naciones Unidas del acompañamiento para la comisión esta contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Sisi, ¿qué puede informar sobre eso? Bueno, tuvimos una reunión, efectivamente esa es la reunión en que participamos con el secretario privado de la presidenta Héctor Zelaya, con el secretario general Guterres y la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas. Precisamente fue una reunión muy importante en que intercambiamos dos temas puntuales. Uno, el avance de la CICI. El secretario general fue enfático de dar todo el apoyo desde la Secretaría General para que se implemente la CICI en el más corto tiempo posible. Ya una vez que se terminen los resultados de la misión de expertos que viene a Honduras y la embajadora que estaba presente de los Estados Unidos, y también no aparece en la foto, pero estuvo presente la subsecretaria Mendrala, Emily Mendrala, ratificaron el interés de los Estados Unidos de apoyar plenamente la instalación de la CICI. Como le digo, los otros temas no obstruyen la buena relación y el camino. Y en la otra materia... Perdón, entonces, ¿la CICI es algo que va a ocurrir? Es algo que va a ocurrir. O sea, que viene con el apoyo de Naciones Unidas y Estados Unidos. Correcto, y de otros, Unión Europea, otros países que están interesados. Y obviamente, ¿Hubo definida alguna fecha o algo probable, cree usted? Estamos trabajando en eso, pero obviamente es un tema que por ahora se maneja hasta que se anuncie de manera conjunta, pero será, como lo dijo el secretario, en el más breve tiempo posible, que lo permita. Obviamente hay temas internos, burocráticos de la Secretaría General de las Naciones Unidas, pero él ratificó su plena voluntad como secretario general para apoyar la instalación de la CICI en Honduras como un tema de transparencia, como un tema de apoyo a la institucionalidad democrática y a la presidenta Xiomara Castro. O sea, que viene sí viene. De que viene, viene. ¿Y el TPS, canciller? Bueno, con el TPS tuvimos la oportunidad de estar, como le decía, con el secretario de Estado Blinken y también con el secretario Mayorkas, que es el encargado de Seguridad Nacional y a quien se le presentó la solicitud. Entonces ratificamos nuestro interés, me dicen que es algo que están estudiando y que nos darán una respuesta. Y de paso, al margen de la cumbre, tuve una serie de reuniones y tuve una reunión con la Alianza para el TPS, que es una agrupación de hondureños que están trabajando a todo nivel de los Estados Unidos en varios estados para trabajar. Ahí estamos, son de varios estados, son representantes de dirigencia hondureña, en que nos han pedido una labor conjunta y hemos coordinado para hacer esfuerzos con este grupo y la Cancillería a efecto de promover y abogar por el TPS, tema que también abordamos con algunos congresistas que estaban presentes en la cumbre y que nos han ratificado su apoyo, algunos congresistas principalmente de origen hispano, que dicen que van a apoyar al TPS y que han enviado una carta al secretario de Estado
más de 84 congresistas de Estados Unidos. Así que es un tema que estamos moviendo. ¿Cómo está esto del TPS? Pónganos en contexto un poco cómo está la situación. Bueno, está el TPS que se extendió a partir del MISH, desde el 99. Sí. Que en la administración Trump buscaba ser eliminado. Se presentó una demanda en un juzgado de los Estados Unidos de parte de las organizaciones de protección de los migrantes en que se detuvo el cierre del TPS. Está pendiente de una demanda, pero hemos solicitado una ampliación tanto de ese TPS existente como que se reconozca el ingreso de muchas y muchos hondureños que llegaron a los Estados Unidos después de las tormentas Eta y Iota. O sea, recientes, sí, los recién afectados por la pandemia y además también los afectados por los grandes problemas de inversión social que tiene el país. O sea que estamos pendientes de esta respuesta. ¿Cuántas personas más o menos en cuanto al TPS y en cuanto que han sido beneficiados por las distintas extensiones de TPS luego del 98, claro, de 1998, y esta cantidad de personas que migraron luego de Eta y Iota? Más o menos como cuántos estamos hondureños hablamos estamos de 40.000 que quedan todavía remanentes del TPS anterior. A ellos obviamente se busca su ampliación, pero también de algún momento es que se les reconozca su estatus permanente. Ese es el punto, la ampliación y que se reconozca ya un estatus permanente, porque ellos han estado realmente contribuyendo. Que no sea temporal, sino que permanente. Han estado viviendo ahí, pagando Creo que impuestos. muchos que se fueron ya bajo el TPS lograron ya formalizar. No, ya tienen hasta hijos y familia americana. Yo les preguntaba cuántos son. Son 40.000, me dice, y si le sumamos 4 personas por familia, son alrededor de 160.000 a 200.000 hondureños. Y de ahí la parte que ha ingresado nuevamente, pues estaremos viendo cuál es el número, pero serán más o menos arriba de más de 100.000 hondureños que podrían estar. Sí, obviamente se otorga el beneficio de parte de los Estados Unidos. Claro, estamos hablando entonces que esos serían como los 2 puntos más importantes, TPS y SISI, como resultado de esta cumbre, temas de interés para Honduras. Claro, y además participamos en algunas reuniones relacionadas con la cumbre. Uno, también del tema migración, que es la extensión de visas de trabajo, que se van a hacer visas temporales de trabajo que se van a anunciar, el tema de seguridad alimentaria, que es una preocupación, y los temas de la cumbre propiamente, que eran temas como desarrollo sostenible, un futuro verde, el tema de gobernabilidad y democracia. O sea que también en esos temas tuvimos reuniones al margen de la cumbre con otros organismos internacionales, con el PNUD, con Japón, con otros países amigos, con Chile. Con varios estuvimos trabajando de manera conjunta, así que es una buena oportunidad para intercambiar sobre temas de interés y trabajo que necesita el país. Algo sobre el tema de inversión, de ayuda económica al Triángulo Norte o a Honduras particularmente. Me refiero incluso por el tema migratorio, porque ellos han anunciado mucho una inversión de no sé cuántos miles de millones de dólares para la generación precisamente de empleo y frenar un poco tanto la migración hacia Estados Unidos. Sí, se participó en lo que se le llama la Asociación para Centroamérica, que es un mecanismo que se creó por el llamado a la acción que lanzó la vicepresidenta Harris hace algunos meses atrás, y ahí es donde se espera la inversión de más de 2.000 millones de dólares para Centroamérica, para el Triángulo Norte particularmente. Aquí participó no solo el secretario privado, Héctor Zelaya, también Pedro Barquero, también el ministro asesor en temas de inversión, Miguel Medina, y también estuvo presente el sector privado hondureño. Hubieron reuniones conjuntas, sector privado, sociedad civil, la Asociación para Centroamérica. O sea que sí hay una dinámica que surge de la cumbre que va a ser positiva para el futuro de la relación con Honduras y los Estados Unidos. Muy bien. Dentro del marco de la cumbre hubo algunas declaraciones de algunos presidentes, algunas delegaciones con respecto al tema de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y algunos han planteado la necesidad de reestructurar la OEA. Es más, este fin de semana el presidente Bukele dijo, la OEA no tiene ya razón de ser. ¿Cuál es la posición de Honduras con respecto a una eventual reestructuración de la OEA? Y si usted le comparte esa visión de Bukele de que la OEA no tiene razón de ser. Bueno, yo creo que hay que revisarla. México hizo una propuesta de refundar la OEA y pensamos como Honduras que es importante revisar la función de la OEA, sobre todo a la luz de algunos acontecimientos que no han sido los más felices en los últimos tiempos. Por ejemplo, el problema en Bolivia con las elecciones y el golpe de Estado. Entonces creemos que se debe revitalizar la OEA y como tal, obviamente es un foro importante porque es el único foro que están presentes desde Argentina hasta Canadá. Entonces hay que buscar los mecanismos para que la OEA sea mucho más activa, pero mucho más consciente de esa realidad histórica que está diciendo el continente. Así que estamos de acuerdo en esa visión de que hay que estudiar, refundar y analizar el rol de la OEA para el futuro. Y otro tema, por ejemplo, a partir del 1 de julio
en Nicaragua va a comenzar unos ejercicios militares que va a permitir el ingreso a Nicaragua de tropas, naves y aviones rusos. ¿Qué impresión, qué sentimiento le genera eso? Bueno, he visto la noticia, no tengo conocimiento de si es un tema oficial completamente, he visto, como le digo, más la noticia que otro tema. Sí creemos que en Centroamérica se debe manejar un balance correcto de las fuerzas militares. Ese es el esfuerzo que se dio después de los conflictos de los años 80. Así que este es un tema que tendremos que revisar, obviamente, a la instrucción de la Presidenta y conjuntamente con la Secretaría de Defensa. Pero como le digo, lo ideal es manejar una correlación ordenada de fuerzas en Centroamérica para evitar cualquier escalada. Entonces, pero es un tema, como le digo, que se tendrá que definir precisamente por la Presidenta y en coordinación con la Secretaría de Defensa. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia mañana lunes se integra para nominar al juez natural que conocerá una nueva solicitud de extradición. ¿Esta nueva solicitud de extradición se trata de algún político hondureño? No, es una persona obviamente que está acusada de delitos importantes, pero no se trata de ninguna persona que sea de conocimiento político o público, pues por cual esas preocupaciones que a veces existen Sí. y que desgraciadamente Sí. pues gente que tal vez se ha visto acusada de estar involucrada en algunos casos, pero por ahora se trata de una persona más que todo que ha cometido delitos y está... Obviamente aquí la Corte será la encargada en su momento, como son personas requeridas para ser detenidas preventivamente, no se emite el nombre para evitar cualquier fuga o cualquier tema. Claro, porque llega un proceso de que lo recibe usted lo pasa a la Corte. Sí, de ahí lo trabajan conjuntamente con la Secretaría de Seguridad, la orden de captura y bueno, todo el proceso que ya más o menos ya es un poco más conocido. Claro, sí, exacto. ¿Cuántas solicitudes de extradición ha recibido usted? Llevamos alrededor de unas 6 y una de estas era de 2 personas, o sea que son unas 8 solicitudes que se han recibido. Y han caminado rápido, ¿verdad? Tengo la impresión. Bueno, la instrucción que tenemos de la Presidenta es una vez recibida, de inmediato trasladarla a la Corte Suprema de Justicia. Señor Canciller, le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista. ¿Qué quisiera gracias. dejarnos de mensaje esta noche? Bueno, yo creo que evitar esas preocupaciones a veces que se incentivan para generar un poco de duda o controversia. La política exterior de Honduras la maneja la Presidenta con mucha responsabilidad y sobre todo buscando proteger los intereses de Honduras, el interés del pueblo hondureño en general y que sea una política digna. Yo creo que también tenemos que acostumbrarnos que no tener temor, a veces no basar la política en el temor, sino en la igualdad de estados y que manejamos obviamente con la prioridad que se merece la relación con países y socios amigos como los Estados Unidos, que la relación, como le digo, es la mejor. ¿Fue bien recibido ahí, Canciller? Claro, al más alto nivel. Con la mejor hospitalidad tanto del presidente Biden, del secretario Blinken, el gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles. Fuimos yo creo, muy bien atendidos. Muy bien. Señor Canciller, muchas gracias. Éxito. Gracias. Perdón, muy amable. Gracias. Muy bien. Gracias, señor Canciller. Don Eduardo Enrique Reina, por su presencia esta noche aquí en el programa. Gracias, Edgar. Vamos a una pausa comercial. Aquí tengo estas 3 sillas, mire, señor Canciller. Aquí vamos a tener 3 abogados hoy, 3 excelentes abogados. Va a estar don Rafael Canales, que es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Claro. Va a estar don Kenneth Madrid, que es director de Justicia y Seguridad de ASJ, la Asociación por una Sociedad Más Justa. Y también tenemos al abogado Yuri Melara, que fue fiscal adjunto del Ministerio Público. Con ellos vamos a hablar sobre este tema de ir ya viendo cómo va este proceso y cómo va a comenzar y cómo debe continuar hasta llegar a buen puerto del proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Claro, no, un proceso prioritario y que dictará el futuro de Honduras en los temas de justicia. Definitivamente que sí. Así que el mejor de la suerte para ello. Gracias, señor Canciller. Gracias. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Antes de continuar con el programa de esta noche y nuestros 3 distinguidos invitados, quiero dar la siguiente información. Por este medio se da a conocer esta nota de duelo. Sus hijos, Diana y Roberto, las familias Martín Willey, Martín Koldner, Reyes Martín y Villeda Martín avisan a sus familiares y amistades el sensible fallecimiento del arquitecto urbanista Mario Ernesto Martín Mendoza, que de Dios goce. El distinguido profesional partió a la presencia del Señor en la madrugada del día sábado 11 de junio de 2022 en la ciudad de Tegucigalpa, dejando profunda pena entre sus hijos, nietos y demás seres queridos que hoy lamentan su partida. Su familia lleva a cabo los arreglos correspondientes para honrar su vida
con sus seres queridos. Se invita a sus familiares y amistades a un triduo de misas a realizarse el miércoles 15 al viernes 17 de junio de 2022 a las 6 de la tarde en el Templo San Juan Bosco en Tegucigalpa. Por su asistencia quedaremos eternamente agradecidos. Que en paz descanse el arquitecto urbanista Mario Ernesto Martín Mendoza. Y también queremos lamentar y informar al mismo tiempo el fallecimiento del abogado Juan José Mejía Oyuela, que de Dios goce. Con profunda pena informamos el sensible fallecimiento del abogado Juan José Mejía Oyuela. Su velatorio, bueno, eso ocurrió esta mañana, su velatorio se está llevando a cabo en la parroquia Santa Teresa de la colonia 15 de septiembre, aquí en la capital, a partir de hoy a las 5 de la tarde en adelante. Su sepelio será el día mañana lunes 13 de junio en el cementerio Perpetuo Socorro en la comunidad de San Matías, salida al norte de la capital. Dolientes, su madre, doña Ismena Oyuela de Mejía Lara, sus hermanos María Cecilia Gracia del Carmen, Pedro Arturo. Familias en luto: Oyuela Díaz, Oyuela Guzmán, Molina Oyuela, Martínez Oyuela, Hernández Oyuela, Elviro Oyuela, Erazo Mejía, Mejía Guzmán, Mejía Escobar, Martel Mejía, Montoya Mejía y demás familiares. Que en paz descanse el abogado Juan José Mejía Oyuela. Vamos a una pausa comercial, ya están aquí nuestros tres distinguidos invitados. Les decía, están con nosotros el abogado Kenneth Madrid, es el director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Gracias por estar aquí, abogado. Muchas gracias por invitarme, Edgardo. También nos acompaña el señor presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Rafael Canales. Señor presidente, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Edgardo, profundamente honrado. Y también el abogado Yuri Melara, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, catedrático universitario y exfiscal adjunto del Ministerio Público. Abogado, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Muy bien, el tema con ellos esta noche, después de la pausa comercial que vamos a desarrollar, es precisamente el análisis del proceso de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Deben ser electos, según establece la Constitución de la República, el próximo 25 de enero. De una nómina de 45 candidatos que envía una junta, ¿verdad? Junta nominadora. Envía 45 candidatos y de esos 45 el Congreso Nacional, las 2/3 partes, ¿cuántos votos son? 186. 86 votos. Deben elegir a 15 nuevos magistrados. Es un proceso que ya va a comenzar y que es un proceso que ha sido por algunos cuestionado, por otros elogiado, y hay incluso algunas solicitudes de reforma, propuestas de reforma. No sé si son, y ellos lo van a explicar, si son reformas de fondo o más de forma, qué se puede reformar, qué no se puede reformar, cómo está ese proceso actualmente. Eso es lo que vamos a explicar después de la pausa comercial. Y sobre todo, quizá lo más importante, cómo evitar de que este tema nos vaya a provocar una controversia que genere una crisis en el país con consecuencias inimaginables, ¿verdad? Que no podamos imaginar. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Está de acuerdo, abogado Melara? De acuerdo. De acuerdo. Abogado Canales, don Kenneth. Perfecto. Ya volvemos. Bueno, la Constitución de la República, vaya con nuestros invitados, vaya con el programa para que todos vayamos entendiendo cómo es este asunto y que los expertos nos vayan orientando de la mejor manera posible de lo que viene a continuación con este proceso. De forma tal que, como les decía, lleguemos a puerto seguro el 25 de enero de 2023. Uno dice, 25 de enero, pero hay un trabajo que hacer por parte de esta junta nominadora, que la integran 7 organizaciones, ya lo veremos, y que es un trabajo que evidentemente muchos quieren infiltrar, ¿verdad? Los partidos políticos, sobre todo, quieren infiltrar esta junta nominadora para meter ahí a la gente, a sus candidatos, para que sean propuestos finalmente como candidatos a magistrados y luego electos como magistrados en el Congreso Nacional. Muy bien, el artículo 309 de la Constitución de la República establece, por ejemplo, los requisitos para ser magistrado. ¿Cuáles son esos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ser hondureño por nacimiento, ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos, abogado notario
debidamente colegiado, mayor de 35 años y haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante 5 años o ejercido la profesión durante 10 años. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. O sea que en este punto no puede ser electo magistrado, por ejemplo, alguien que no sea notario. Correcto. Estamos ahí, ¿verdad? Es imposible eso. Es imposible, ¿verdad? Imposible. Constitucional. Tiene que ser notario. Es un requisito Forzosamente. constitucional. Y Es aquí- que como usted sabe, ¿verdad? Es que yo quiero aclarar esos puntos porque después puede aparecer alguien que diga, no, pero es que este no es notario. Pero la Constitución dice, debe ser, entre otros requisitos, notario. De hecho, hubo una iniciativa alrededor de quitar la figura de notario, pero ya está específicamente estipulado, y lo que consideramos que cualquier reforma constitucional se debe llevar el protocolo constitucional que la ley ya establece, es decir, que para este periodo no cabe ninguna reforma sobre ese requisito. Mire, y eso es importante, Edgardo, porque hemos escuchado a muchos parlamentarios incluso decir que quieren democratizar este proceso de elección de la Corte Suprema y que incluso quieren incluir a los 30,000 abogados que hay en el país. Eso no se puede hacer porque la Constitución no lo permite. Quizá hay una confusión entre ellos, porque la Constitución, cuando se hizo la reforma en el año 2000 y 2001, solo decía abogado debidamente colegiado, pero la Constitución se reformó nuevamente y se le agregó la palabra notario ahí hace 2 congresos anteriores. Entonces ya está claro de que no puede ser magistrado quien no tenga el exequatur de notario. Y eso es porque hubo un precedente, Edgardo, que llegó un magistrado que no era notario. Y es imposible porque la Corte Suprema es quien hace los exámenes a los sustentantes abogados para poder extenderle el exequatur. Entonces es imposible que llegue alguien que no tenga esa calidad a la Suprema para poder ejercer ese tipo de acción. Entonces es muy claro. Un momentito, abogado Canales. Sí, Abogado Melara. la autorización del exequatur está constitucional también, que la da la Corte Suprema. Entonces no es posible que alguien que no es notario venga a examinar a alguien que aspire a ser notario y que lo pueda calificar. Es decir, si yo no soy notario, ¿cómo voy yo a tener la capacidad para poder examinar y darle el exequatur a alguien para que pueda ejercer el notariado? Señor Canales, abogado. Nadie puede negar que existen abogados con amplias capacidades más que notarios. Existen 2.000 notarios hoy en la actualidad en nuestro país y generalmente solo participa el 10%. Este 10%, imagínense, lo trasladáramos a los abogados, que somos 30,000, serían 33,000 colegas que tendríamos que evaluar. No da el tiempo, no da las circunstancias del país y creo que hay que respetar. No hubieran tantos problemas si todos los hondureños, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, respetáramos la Constitución. Yo creo que siempre se modifica o se quiere trastocar de forma abierta o cerrada según la conveniencia política del momento. Aparte de eso, para ser notario necesita tener 30 años. Entonces siempre hay una generación de 30, 35 años que también quedaría excluida. Entonces todo eso pues, puede ser objeto de revisión, pero tenemos que estar claros lo que se puede y lo que no se puede cambiar. Lo que es constitucional ocupa un procedimiento de otra legislatura, la ley orgánica de la Junta, pues sí se pueden hacer reformas, pero ya, o sea, estamos contra el tiempo. Muy bien, es importante, antes de, ven ustedes cómo es, porque esto parece sencillo, ¿verdad? Que ahí está claro el artículo 309 y sobre ese no debería haber ningún tipo de discusión, pero como estamos, es mejor tener las cosas bien claras y que usted, amable televidente como yo, que no somos abogados ni entendemos mucho de estas cuestiones, ir conociendo bien este proceso y escuchar a los expertos que nos digan, mire, esto está bien, esto está mal, esto se puede cambiar, esto no se puede cambiar y si se quiere cambiar se tiene que hacer de esta manera, de forma tal que todos nos involucremos en este proceso para que le metamos ojo y no nos den gato por liebre el día de mañana. Quería decir algo usted, abogado Madrid. Que este artículo 309 constitucional es tan sencillo seguir la línea y verlo, que ahí están los requisitos. Ya con este procedimiento, Edgardo, esta sería la 4ª Corte Suprema de Justicia que se va a elegir con este proceso y prácticamente no cabe confundir a la población y querer venir a hablarle de otros requisitos más que los 5 numerales que establece el artículo 309 de la Constitución. Por lo tanto, no es conveniente hablar de otras puertas que se deban abrir porque la Constitución ya es clara sobre ese aspecto y así evitar aspectos subjetivos o de orden político que puedan ingresar en este cambio. Exactamente. Y en todo caso, si se quisiera reformar esto, quitándole requisitos o agregándole requisitos, se tendría que hacer una reforma constitucional. Y para hacer una reforma constitucional se tendría que aprobar en la actual legislatura y ratificar en la siguiente legislatura que comienza el 25, creo, más o menos, de enero, ¿verdad? Comienza cada legislatura. Sí, es correcto. ¿Sí? Sí. Y ya no hay chance para Ya no hay eso. tiempo. Okay. Ya no hay tiempo. Y a eso agréguele también el tiempo de ejercicio profesional, que hay que sumarle ahí. Estamos hablando de
5 años de haber De ser ejercido juez. la profesión durante 10 años. 10 años, perdón, de haber ejercido la profesión o haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante 5. Entonces eso también hace que se excluya a los recién egresados y eso no se puede cambiar, eso es constitucional. Muy bien. Entonces, estamos claros ahí, ¿verdad? Estamos claros. Estamos claros. Muy bien. Seguimos entonces. El artículo 311. Vamos a ver el artículo 311. Mire ahí. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, es decir, 86 votos, de una nómina de candidatos no menor de 3 por cada uno de los magistrados a elegir. Venga para acá. Es decir, una nómina de son 15 magistrados, una nómina de 3 por cada uno son 45. Estamos claros ahí, ¿verdad? Correcto. Entonces son 45 los candidatos a magistrados que la Junta Nominadora envía al Congreso Nacional. Pregunta, ¿se puede elegir a un magistrado por parte del Congreso Nacional, que es el que finalmente decide entre los 45, los 15 que van a quedar? ¿Puede el Congreso Nacional elegir de un magistrado que no esté dentro de la nómina de esos 45? No puede, No Edgardo. puede, puede. salvo... Estaría violentando la Constitución, perdón. Estaría violentando la Constitución de la República, porque incluso le dice que los que pueden ser reelectos los magistrados, ¿verdad? Perfectamente pueden ir para un periodo adicional, pero deben de someterse al proceso de elección porque el artículo 311 no da el espacio, no permite que alguien fuera de los 45 pueda ser nombrado magistrado. Eso debe de quedar claro para toda la sociedad hondureña, para el Parlamento hondureño también, porque no puede nombrarse a nadie fuera de los 45 que le envía la lista de la Junta Nominadora. Y mire qué importante es esto, Edgardo. Tal vez tenemos oportunidad de hablar un poco de los anteproyectos de ley que están en el Parlamento hondureño. Y ahí se habla de que incluso quiere reservarse el Congreso Nacional las audiencias públicas. ¿Cómo lo van a hacer? La Constitución no se lo permite. La Constitución ya generó una entidad que le va a dar 45 nombres de los mejores hombres y mujeres al Congreso Nacional para que de ahí no importa quién elijan. Ya se ha auscultado su vida y tienen las mejores capacidades. Abogado Canales. Bueno, en primer lugar, el artículo 311 también tiene rango constitucional, es decir, que también no puede ser modificado ni tampoco trastocar las funciones de la Junta Nominadora. En segundo lugar, también tenemos que hacer una autocrítica. Las juntas nominadoras han sido contaminadas muchas veces por gente que lleva propuestas o llevan muchas veces no solo ayudar a profesionales del derecho, sino también a perjudicar a otros para que no lleguen dentro del O sea, de los quieren procesos de los influir 45. dentro de la Junta Nominadora para meter a algunos de su conveniencia o perjudicar a otros para que no lleguen. El gran problema de la Junta, y lo conozco a fondo, es la discrecionalidad y una subjetividad. Si bien es cierto, hay criterios de evaluación, pero se convierte en esa palabra famosa y que es un contrasentido, la idoneidad, que después lo voy a ir explicando cómo fueron las fases Y de cada uno ya del vamos a proceso. explicar cuáles podrían ser eventualmente las reformas que se le pudiera aplicar dentro del marco constitucional a este proceso, ¿les parece? Pero con respecto al tema del primer párrafo de este artículo 311, ya estamos claros que son magistrados electos por el Congreso Nacional por 86 votos, es decir, 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de 3 por cada uno de los magistrados a elegir, es decir, son 45. No se puede elegir a alguien que no venga dentro de esa nómina de 45. Sí, no se puede a menos que la Junta no entregue el listado de los 45 a más tardar el 23 de enero. Ahí la misma Constitución le permite que entonces el Congreso pueda elegirlos. Pero eso no va a ocurrir, pues, o sea, una Junta que va a estar organizándose desde ahora y trabajando desde ahora, no creo que no puedan proponer 45 personas Y idóneas. me dice usted que ya son 4 cortes las que se han electo Exacto. bajo este esquema. Nunca hemos tenido ese problema, ¿verdad? Nunca hemos tenido problemas. Que se genera una crisis Y- institucional y de mire- país por una situación que no se dé. Y mire qué importante, Edgardo, el actor principal aquí es el Congreso Nacional. Ya el artículo dice que el Congreso Nacional, dice la Constitución, va a llamar, a integrar la Junta Nominadora a las organizaciones para que procedan a elegir cada uno de sus miembros. Aquí es importante porque si el Parlamento hondureño no hace el llamado del 1 al 15 de julio, al 30 de julio, entonces estamos en problemas, porque entonces quiere decir que ahí habría un vacío de autoridad de parte del Parlamento hondureño. Tiene que hacerlo, la Constitución se lo manda. Permítame un momentito, está bien ese dato. ¿Cuándo tiene que hacer el Congreso Nacional la convocatoria? Del 1 al 30 de julio debe de llamar a todas las organizaciones que integren la Junta Nominadora para que procedan a elegir
a su representante propietario y suplente ante la Junta Nominadora. Adicionalmente, el presidente del Congreso hace una juramentación a las 7 organizaciones, a su miembro propietario y a su miembro suplente. Ahí inicia el proceso interno en que se conjuntan las 7 organizaciones y realizan sus matrices y criterios de evaluación. Muy bien, avanzamos con este párrafo, con este artículo de la Constitución. El párrafo 2. Presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados, es decir, 45, se procederá a su elección. En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las 2/3 partes. Vamos bien, ¿verdad? Estamos claros ahí con eso. Ya pasó eso con la Corte actual. Sí, que tuvieron que votar varias veces hasta finalmente tener los 15. Los magistrados serán electos de una nómina de candidatos propuesta por una junta nominadora que está integrada de la siguiente manera. Aquí están las organizaciones que integran esta junta nominadora. Son 7. Está el representante de la Corte Suprema de Justicia, está el representante del Colegio de Abogados, está el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, está el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, está el representante de los claustros de profesores de la Escuela de Ciencias Jurídicas, cuya propuesta se efectuará a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 6, un representante electo por las organizaciones de la sociedad civil. Y 7, un representante de las confederaciones de trabajadores. Una ley regulará la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora. ¿Estamos claros con respecto a cómo se eligen de la nómina de 45? ¿Y quiénes son los que integran, las organizaciones que integran esta Junta Nominadora? Incluso se les impone ahí al COEP y al Colegio de Abogados que tiene que ser un miembro electo en una asamblea. Sí. Buen dato es el colegio, perdón. Dice aquí, el representante de la Corte es electo por el voto favorable de las 2/3 partes de los magistrados. 10 magistrados. 10 magistrados tienen que decidir votar por el magistrado que va a ser representante. El colegio es distinto, es en asamblea, así lo hicimos Perdón, el representante de la Corte Suprema de Justicia no necesariamente tiene que ser un magistrado. No necesariamente, porque de hecho no fue un magistrado en el proceso anterior. En el caso del Colegio de Abogados, electo en asamblea. En asamblea. Y el COEP también. Y el COEP también. Muy bien. Estamos claros, ¿eh? De las 7 organizaciones. ¿Algo que acotar ahí o agregar o estamos todo bien? O solo hacer la observación que el COEP fue el último representante en una reforma que se hizo en el 2004, si no recuerdo, y entró como 7º participante dentro de la Junta Nominadora. Y ahí aclarar, Edgardo, que también la ley orgánica actual de la Junta Nominadora ya establece que ahí prácticamente habla de que el comisionado de los derechos humanos es el titular del CONADE. Sí, ahí está claro. El numeral 3 dice el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Exactamente. Y en el caso de los claustros de profesores también ya señala cómo deben de comparecer, porque son todas las facultades de derecho, escuelas de derecho del país que eligen al representante a través del rector, y las confederaciones de trabajadores a través de una asamblea de todas las confederaciones de ellos, y la sociedad civil debe de llamar la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización a una asamblea a todas las organizaciones de sociedad civil para que elijan al representante. Y otro punto importante destacar... O sea, perdón, que no es de dedo. No es de dedo. Sí, no es de dedo. El único que está claro es el comisionado. El único. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Es el único. Sí, ¿Abogado Canales? Adicionando, el representante de la Corte Suprema de Justicia es quien preside la Junta. Así se establece a lo interno. Es un dato que mucha gente no lo sabe. No, excelente. Incluso el representante de las universidades, quienes participan son las escuelas de derecho de cada universidad a nivel nacional, incluyendo las privadas, y de ahí se escoge el representante. Normalmente ha sido el representante de la autónoma, ¿verdad? Por ser pues la madre de todas las universidades. Pero buen dato es, participan todos los claustros de profesores de las escuelas de ciencias jurídicas públicas y privadas. Es correcto. Y ahí lo que le dijo el abogado Canales, que lo preside la Corte Suprema, no lo dice la Constitución, pero lo dice la ley orgánica de la Junta Nominadora. Está vigente. Luego el 312. ¿Qué dice el 312? Las organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán ser convocadas por el presidente del Congreso Nacional a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el 23 de enero como plazo máximo, a fin de poder efectuar la elección el día 25 de enero. Si una vez convocada la Junta Nominadora no efectuase propuestas, el Congreso Nacional procederá a la elección por mayoría calificada de la totalidad de sus miembros. Abogado Melara. Ese es el único caso que le permite al Congreso poder elegir magistrados que no sean propuestos, porque no hubo propuesta. Al no haber propuesta, ellos quedan en libertad de poder escoger cualquier miembro del foro, ¿verdad?, que llene los requisitos con una mayoría calificada.
Y también hay que adicionar que ahí establece el artículo 312 el 23 de enero, pero dice como plazo máximo. La Junta Nominadora tiene la potestad para que el Congreso haga una mejor evaluación, presentarlo el 5 de enero, y hacerlo con unos 20 días de anticipación, no necesariamente 2 días antes de que se haga la elección por parte del Congreso Nacional, que eso definitivamente debería ser un cambio sustancial. Y tampoco se podría que un magistrado actual, por ejemplo, diga yo ya participé en el proceso anterior y por lo tanto a mí sí me pueden escoger fuera de la nómina de los 45. Tiene que volver a participar, arrancar de cero con la igualdad de condiciones de todos los demás participantes. Y qué interesante ese último párrafo, el 312, ¿no? Porque, mire, si se desea crear una crisis política institucional del Poder Judicial, puede boicotearse a la Junta Nominadora para que no presente ninguna lista de nómina de 45 candidatos. Ajá, ahí vamos, y ahí elegir vamos. libremente. Ahí estamos llegando al punto. Entonces, estamos llegando al punto. mire lo delicado que todos los hondureños debemos exigir al Parlamento hondureño, Congreso Nacional, que se instale la Junta Nominadora tal como dice la ley orgánica de la Junta, del 1 al 30 de julio debe hacer ese llamado para integrarla. Sería imposible que después de 3 procesos de elección de cortes antes y que todo haya salido medianamente aceptable, Edgardo, porque ese es un procedimiento que el mismo legislador lo creó y ahora vamos a un 4.º proceso y que ahora no se vaya a realizar eso. Eso sería lamentable y peligroso también, viendo algunas situaciones que ya hemos apreciado con anterioridad. ¿Le genera alguna preocupación esto último que hace referencia al abogado Madrid, que lo permite la Constitución, que en caso que la Junta Nominadora no envíe la nómina de los 45, el Congreso Nacional puede decidir por sus propios fueros? Por supuesto, pero yo creo que esta es la gran oportunidad para reconstruir el Poder Judicial, un nuevo y mejor Poder Judicial. Yo creo que esto crearía... Pero, perdón, abogado, Ajá. que en base a esos mismos argumentos de crear un mejor y que todo es mejor y que todo lo que viene va a ser mejor de lo que hemos tenido, se puede, como decía el abogado Madrid, crear una crisis, boicotear el trabajo de la Junta Nominadora, que finalmente la Junta Nominadora no logre el consenso para enviar la nómina de 45 y que finalmente sean los 86 votos que se requieren en el Congreso Nacional de los 128 diputados los que terminen decidiendo quiénes son los magistrados. Existe esa posibilidad, pero creo que sería un retroceso y pues nefasto a esta gran oportunidad después de 7 años de poder, como reitero, reconstruir un verdadero Poder Judicial con credibilidad. Yo creo que se debe convocar, se debe seguir el mismo procedimiento, no obstante, que quiero hablar, donde se debe cambiar son muchos criterios de subjetividad y discrecionalidad que tenían entre la ley orgánica de la Junta Nominadora, que lo vamos a ir diciendo poco Y le a poco. prometo después de la pausa comercial que ustedes van a entrar a hablar en relación a lo que se puede cambiar. Y ya vimos lo que no se puede cambiar, pero sí las cosas que se puede cambiar. Pero sí, abogado, usted dice, ojo con esto, ¿no? Sí, claro. No boicotear el trabajo de la Junta Nominadora, convocarlo del 1 al 30 de julio. Y juramentar a los miembros de la Junta, lo tiene que hacer el presidente del Congreso. Durante todo agosto le queda a las organizaciones que integran la Junta Nominadora para elegir a su representante propietario y suplente, y del 1 al 15 de septiembre debe el Congreso Nacional proceder a juramentarlo en sesión del Congreso Nacional a todas estas personas, y ahí mismo se elige los 2 secretarios que va a tener la Junta Nominadora entre sus miembros. Pero eso aunque la Constitución lo prevé, eso no va a ocurrir. Es decir, ¿Es que no va a ocurrir, dice usted, abogado Melara? que venga, que no se haga la propuesta y que el Congreso tenga que elegir de su propia escogencia. ¿Está usted 100% seguro de eso? Sí, mire, ahí hay una junta, ahí se nombra una junta directiva, ¿verdad? La preside el representante de la Corte, hay un secretario, de decisiones se toman por mayoría. O sea, la lista se va a enviar al Congreso. O sea, eso no veo yo. O sea, no le lleva temor a usted o sea, eso. es que, mire, ¿cuál es el génesis de la Junta? El génesis de la Junta es la despolitización, es de la elección, y eso es materialmente imposible. Si al final, ¿quién le eligen? Políticos en el Congreso. Entonces, lo que se quiere es como amarrar a los políticos a decirles, mira, estos son los 45, ahí tenés que escoger. El que te gustaba hoy ya no va, aquí van estos 45. Pero ha sido al revés. También los políticos han dado línea para que las juntas anteriores pongan a los candidatos que ellos han querido. Y ha ocurrido, por ejemplo, que los mejores evaluados no salen, ¿verdad? O el que está mal evaluado, pues deberían decirle, mira, vos no saliste por esto, a él. Y a los que salieron a hacer público cuál fue la matriz de evaluación, cuál fue las pruebas a que se sometió y a dónde salió mejor evaluado. Vamos a hacer la pausa comercial, perdón, para que entremos ya a ese tema, porque los veo ya opinando sobre las cosas que se deben cambiar o las cosas que se deben de mejorar dentro del marco de la Constitución, ¿verdad? De este proceso claro, de elección de nuevos magistrados. Pero entonces, los 3 coinciden en que se va a enviar la lista.
Yo creo que sí. Sí, totalmente. Debe enviarse. Y esto que advertimos nada más es un mensaje para las organizaciones que integran la Junta Nominadora, que pongan a los mejores hombres y mejores mujeres como representantes para evitar los criterios políticos. Y que nuestros amables televidentes estén claros de cómo es este proceso, para que todos estemos pendientes, supervisando, fiscalizando este proceso. Es un asunto el cual todos tenemos que involucrarnos, para después no estar llorando sobre la leche derramada. Ya volvemos. Bueno, les reitero nuestros invitados aquí en el programa, en el segundo segmento. Está con nosotros de izquierda a derecha el abogado Kenneth Madrid, director de Justicia y Seguridad de ASJ, el abogado Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, y el abogado Yuri Melara, ex fiscal adjunto del Ministerio Público, ex presidente del Colegio de Abogados y catedrático universitario. Gracias por compartir esta noche aquí en el estudio con nosotros. De hecho, les voy a agradecer y los comprometo desde ahora para que le vayamos dando seguimiento al tema, ¿les parece, verdad? Según esto vaya avanzando. Con gusto. O no avance, o se estanque, o verdad, ¿no? Que vamos a ir siguiendo este proceso. Bueno, de lo que hemos visto, de cómo la Constitución ya establece la ruta a seguir y por los procesos que se han llevado a cabo, hay algunas propuestas que se han enviado al Congreso Nacional actual. Una la envió el doctor Edmundo Orellana, que es el secretario de Transparencia del gobierno. La otra propuesta es de la abogada Fátima Mena y otra propuesta adicional es del abogado Russell Tomé. Si usted la puede resumir y decirme si se puede o no se puede lo que ellos están proponiendo. En efecto, Edgardo, el anteproyecto de ley presentado por el secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, podríamos decir que es el anteproyecto consumible de los tres. ¿Por qué? Porque no entra en colisión con la Constitución de la República. Habla de eliminar al titular de la Corte como el representante o el representante de la Corte no va a dirigir la Junta Nominadora, entonces le quitan esa potestad y que todos lo elijan entre ellos. Habla de que la Junta Nominadora no puede proponer candidatos, le quita la facultad de que propongan 20 cada organización, quita esa facultad y que todos sean autopropuestos. Tienen algunos estándares internacionales que involucra ahí y amplía unas prohibiciones para integrar la Junta Nominadora que no los tiene la Constitución, ¿verdad? Entonces ahí habría que verificar porque la Constitución es amplia. Tiene algo que se puede llamar innovador como la inclusión de género, al tener en la Junta Nominadora ahí que debe de haber, obviamente, candidatas, personas mujeres que la integren, y también en la nómina, ¿verdad? Dice que debe de haber esa paridad. Y dentro de todo destaca la observación de las organizaciones de sociedad civil y que haya observación internacional también. Al final amplía un poco las prohibiciones de los candidatos, pero ya están en la Constitución, entonces no se puede ampliar un poco más porque sería vedar el camino, pero con ciertos ajustes esta es la propuesta que es más consumible para poder hacer una reforma. Ahora, el problema es el tiempo, Edgardo. El problema es que el 1 de julio habla ya la Constitución de que el 1 al 30 la ley orgánica de la Junta Nominadora debe de convocar. La Constitución de un plazo máximo que es en octubre, el 31 de octubre, pero la ley orgánica se adelantó un poco para darle un mayor espacio a las organizaciones y que puedan hacer esto. Tendría que hacerlo ahora en el mes de junio y solo quedan exactamente 18 días. Entonces, prácticamente, y está en receso el Congreso Nacional, prácticamente esto ya uno lo ve o sea que imposible. Ya esta cuestión de meter reformas cuando estamos a las puertas del proceso. No, ya uno lo ve que prácticamente no ha sido socializada, no se ha hablado con los diferentes sectores y debe hablarse con los sectores que integran la Junta Nominadora. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos totalmente de acuerdo. Mire, la propuesta más potable es la propuesta que presentó la Secretaría de Transparencia a través del abogado Edmundo Orellana. El Colegio de Abogados ha acompañado esta propuesta, hemos hecho algunos foros públicos en el sentido de que los criterios de evaluación, tanto de los miembros de la Junta como a los que van a participar. Uno de los cambios fundamentales que se hace son las autopropuestas. Generalmente se convocaban o participaban 20 abogados propuestos por cada una de las instituciones. Esto desde un inicio causaba un poco de controversia porque cada sector, digamos el COEP o el Colegio de Abogados, se presumía de que iban a favor de los 20 que ellos proponían. Y a la figura de autopropuesta ya existía, no es algo novedoso. Segundo, se basa más en criterios no subjetivos ni de discrecionalidad, sino por méritos profesionales. Entonces, también para los miembros de la Junta, porque también en la Junta anterior habían personas que no tenían muchas capacidades y evaluaban a profesionales del derecho.
Generalmente nosotros en este proceso debemos motivar a muchos profesionales que no están incentivados a participar en este proceso, porque han considerado que es una burla, como otros procesos del fiscal o como el proceso anterior de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que deben de servir a su país. Yo creo que aquí lo principal son los criterios de evaluación que no sean subjetivos y sin mucha discrecionalidad de las 7 organizaciones que le va a representar. Pero estas reformas, sean potables o no sean potables, que se puedan hacer o no se puedan hacer, sean de forma o sean de fondo, no entramos a que tengan que ver con reforma a la Constitución, No. porque ya estamos claros de que eso no va. No se puede. No se puede. Pero todas estas reformas de las cuales ustedes están hablando, esta que es la del doctor Orellana como la más factible de estas reformas, tendría que entrar a un proceso de socialización con distintos sectores y todo lo demás, ahora en junio. Es correcto. Hay poco tiempo, pero era necesario. Hay que también hacer la autocrítica. Pero perdón, ¿y estas reformas sería para que se puedan socializar o no en el tiempo, pero para la elección que viene o para dentro de 7 años? No, porque estas reformas van más enfocadas a la ley orgánica, sí se pueden hacer, no trastocan. Cierto, el aspecto que mencionó el abogado Kenneth Madrid muy acertadamente, se pueden hacer las modificaciones en el procedimiento y los criterios de evaluación. Eso es totalmente factible porque es sobre la ley orgánica. Es no de la sobre, ley orgánica de la Junta Nominadora. sobre los criterios y métodos de evaluación. En eso después lo vamos a profundizar finalmente. Ahí sí podemos hacer los cambios para tratar de hacer, bajo los estándares internacionales, la mayor ponderación objetiva e imparcial. Criterios y métodos de evaluación de los postulantes. Es correcto. De los no sé cuántos se postulan finalmente, pero que quedan solo 45, pero que ese proceso de evaluación sea el mejor posible. Y requisitos mínimos para finalizar, para no de los miembros de la Junta Nominadora, que también estamos de acuerdo, no puede llegar cualquier Que no persona llegue cualquiera a evaluar. o que tenga, digamos, problemas o conflicto de intereses. Yo le pedí al presidente del Congreso Nacional que también los diputados se abstuvieran de votar, lo dice su artículo número 1 de la ley orgánica, cuando tienen intereses o conflictos de intereses para nominar a los miembros que van a ser los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque hay muchos diputados que tienen intereses profundos en los miembros de la Junta y el artículo 1 de la ley orgánica del Congreso Nacional se los impide. Entonces yo hice esa petición públicamente y espero la escuchen y se abstengan de votar. Abogado Melara. No, yo creo que si hay voluntad política hay tiempo para hacer reformas. O sea, cuando se quiere hacer una reforma se hace en la madrugada, o se hace a la hora que sea, Reformas a la ley orgánica. a la ley orgánica. A la Constitución, imposible. A la ley orgánica, pero si lo hacen ya. Ahora bien, Perdón, esas reformas a la ley orgánica, a la cual usted dice que está de acuerdo que se puedan hacer, ¿se refiere al tema de criterio y métodos de evaluación de los candidatos o hay algo que usted diría se No. debe cambiar también? por ejemplo, ahí están hablando de que los nominadores, las organizaciones ya no puedan nominar, sino que únicamente evaluar pero la autopropuesta toda la había existido. Entonces me pregunto yo, o sea, y si tal vez no los 30,000, pero sí los 20,000 o 15,000 abogados que llenan los requisitos, todos se autoproponen, ¿cómo se va a regular eso? Al final vamos a ir a caer al Congreso. Y entonces, o sea, ¿quién va a escoger los 45 si los órganos proponentes no van a poder nominar? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y más bien por querer hacer un bonito o hacer un feo. no lo ¿va? vayamos a complicar. No, y como hablábamos, ese puede ser una forma también de torpedear el proceso, ¿va? Claro. De enredar a la Junta Nominadora, Claro, ¿va? es que no y, deben enredar de que al final, pues, miren, no nos pusimos de acuerdo por X o Y motivo, la cosa se enredó, se estancó, se empantanó, los tiempos no se cumplieron y aquí no hay nómina de 45 y aquí entonces el Congreso va a elegir dentro de los 30,000 abogados, si sean notarios o no Mire, sean notarios, no importa. ¿Y sabe qué es lo peligroso? Eso es lo que estamos queriendo evitar Claro. todos, ¿sí o no? ¿Y sabe qué es lo No, peligroso? me refiero, eso es lo que estamos procurando evitar todos. Claro, por supuesto. Mire, que podemos decir, no así como hay tiempo, que convoque el presidente ahorita, el 1 de julio, y hacemos reformas en el camino. Eso puede traer desestabilidad al proceso. ¿Por qué? Porque ya ha iniciado el proceso, no le pueden cambiar los requisitos de la persona que va representando a cada una de las organizaciones. Y a una vez electa, la vez no, fíjese, no, porque nos reunimos, acabamos de aprobar esta reforma, ya cuando han hecho asamblea, han aprobado. En todo caso, Entonces, es que tiene cualquier es reforma ahora. que se haga es ahora. Es ahora, antes de que el del 1 proceso de julio. inicie, ¿verdad? Antes del 1 de julio. Porque ya cuando el proceso ha comenzado, que comienzan a meter reformas, si ya el proceso ya arrancó. Pero estamos claros, mire, en lo autopropuesto quiero enfatizar, mire, la autopropuesta es algo que existía. Entonces, ¿Qué es una autopropuesta? Explícale a nuestros televidentes. Le comento, el Colegio de Abogados propone 20
abogados y hemos tenido la mala suerte que en los últimos 14 años solo ha sido uno magistrado de los 40 que hemos propuesto, 20 en el proceso de hace 14 años y 20 en el proceso de hace 7 años. Entonces la autopropuesta es en que yo, como abogado y notario, no estamos excluyendo un requisito constitucional, no salgo por ninguna organización de las 7 organizaciones y me autopropongo directamente ante la Junta con mi hoja de vida. Tengo el mismo derecho que los 20 que propuso la Junta Nominadora. Entonces, yo sí lo miro positivo porque ya no es necesario llevar 20 que lleve el colegio, porque ya desde que usted entra ya se sabe, estos son los 20 del COEP, de seguro tienen intereses económicos, claro. o el colegio son los intereses del colegio. Y el abogado Canales, por ejemplo, si yo fuera miembro de la Junta, va a velar solo por los del colegio. Entonces, con eso evitamos, y no miro ningún problema, un sigma dentro de la misma Junta de quién... ¿Con qué? ¿Con qué? Con que yo lleve 20, el COEP lleve 20, el claustro 20 y que cada quien quiera llevar. Y eso pasó, es que hay que decirlo, eso pasó. El claustro de profesores velaba por los profesores, claro. El colegio de abogados por los del colegio, el COEP por los del COEP. Desde ahí, entonces, con la autopropuesta, con los requisitos constitucionales, es lo mismo que lo lleve o no lo lleve. O sea, que puedo llegar yo como abogado y notario y digo, mire, aquí a mí nadie me propuso, a mí nadie me quiere, pero aquí vengo yo, mire. Así es. No, y Edgardo, mire. Y reúno los requisitos que establece la Constitución de la República. Es correcto. Mire, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero también hay otras cosas ahí que creo que son importantes y que deberían de reformarse. Por ejemplo, la Junta debe ser incluyente, debe ser transparente, debe haber publicidad. Es decir, que si usted sale electo, que le digan al pueblo hondureño por qué salió. ¿Y si no salió electo? Pues por lo menos que le digan a la persona. Que le digan a usted, pero descalifican a la gente y nunca nadie le dijo por qué. Entonces ahí es donde se crea... Pero eso que no se haga público. No, que sí. No, que no se haga público, pues. ¿El por qué no? El por qué no. Pero el por qué sí. Pero que sí se lo digan a la gente. Sí, porque... Porque, por ejemplo, si usted se propone y le dicen que no, usted tiene derecho a saber. Claro, pero para ver si en la próxima va o no va. Sí. Pero se ha manejado con secretividad, como que fuera un secreto de Estado. Ya. Muy bien. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Bueno, vamos a tener, yo creo que el próximo domingo, pero vamos a tener varios programas sobre este tema, ¿verdad? En el transcurso y también, por supuesto, en el noticiero hoy mismo. Bueno, los pasos a seguir rapidito, abogado, porque tenemos que despedir. Claro, claro. No, mire, acá rápido, lo que ya hablamos, deben aprobarse las reformas en el mes de junio. Si no se aprueban las reformas de a forma, la ley orgánica, a la ley orgánica. Que son de forma, no de fondo, de forma. Que no afectan a la Constitución. Muy bien. Si no se hacen en el mes de junio, ya eso, dejemos de hablar de ese tema y hagamos acciones que vengan a mitigar totalmente ese tema. ¿Qué se debe elaborar? Como lo han hecho ya el Poder Judicial en la selección de jueces en materia de corrupción, en materia de extorsión, elaborar un protocolo que tenga la fase curricular, la fase de conocimientos, la fase de audiencias públicas y la fase de pruebas de confianza. Y ahí en las pruebas de confianza también deben definir cuáles pruebas de confianza, ¿verdad? Porque es importante hacer el estudio socioeconómico y patrimonial de los aspirantes para saber si, obviamente, su vida ha sido con el ingreso que ha ganado. Y al final, si se aprueba este protocolo por el Congreso Nacional, creo que se mitigan algunas de las acciones de las que han hablado todos los proyectistas. Veeduría nacional e internacional al proceso de selección, que es lo que hemos comenzado esta noche. Exactamente, Edgardo. Eso nosotros, mire, como sociedad civil hemos apuntado a ese tema y como SJ también. Queremos veeduría internacional y queremos veeduría nacional, un ambiente habilitante, capacitar a organizaciones de sociedad civil y jóvenes también para que el proceso lo sigan, ¿verdad? Alianzas con actores claves, porque no queremos un proceso, como ya lo dijo el abogado Yuri Melara, de puertas cerradas, sino que el pueblo vaya conociendo cada etapa del proceso para que también vaya viendo que esa Junta Nominadora está haciendo bien su trabajo y que también puede ser criticada. ¿Qué mensaje nos deja, abogado? Bueno, que la evaluación debe ser a través de méritos, capacidad y competencia, que no se debe dejar a la subjetividad ni la discrecionalidad de ninguna de las 7 organizaciones. Que esto sea con la publicidad que dice el abogado Kenneth Madrid, con criterios claros, transparentes y que abra las puertas a muchos profesionales del derecho que sirvan a su país, que motiven a los profesionales de derecho, a los abogados y notarios que participen, porque no es posible que se estigmatice al profesional del derecho. El Colegio de Abogados estará velante del respeto de los derechos y garantías de este proceso y levantaremos la voz fuerte y contundente en cualquier anomalía que la miramos de una participación, injerencia, económica, política o de bufetes privados que también tienen mucho interés en poner los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Abogado Melara. Capacidad, meritocracia, transparencia, inclusión, que no se siga patrocinando a los abogados que han sido los abogados de los empresarios o los abogados de los políticos y rendición de cuentas sobre todo, ¿verdad? Porque, como le digo, han sido procesos con una alta secretividad y eso ha dejado un mal sabor.
Al final, pues sí mandan una lista de 45, en los cuales los políticos quedan amarrados a esos 45, pero ¿quién se los mandó? Entonces, al final hay una línea ahí donde la parte política, que es lo que se quiere eliminar, más bien viene de la Junta Nominadora. Y pedirle, Edgardo, al Congreso Nacional que deje trabajar a la Junta Nominadora, que la deje trabajar y que solo se limite a recibir esos 45 nombres. El primer paso que toca ahora es Convocatoria. Convocatoria. Y la convocatoria la hace el Congreso Nacional. Así es. Y esa convocatoria tiene que hacerse entre... El 1 y el 31 de julio para que las organizaciones nombren a su representante propietario y suplente y lo acrediten ante el Congreso Nacional. Tienen todo el mes de agosto para hacerlo y del 1 al 15 de septiembre el Congreso Nacional debe de juramentar a todos esos miembros propietarios y suplentes y en ese momento ya queda conformada y arranca el proceso de selección. Muy bien. Abogado Kenneth Madrid, muchas gracias. Abogado Rafael Canales, abogado Yuri Melara, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ya quedan ustedes nombrados aquí como la Junta de Análisis de 30-30 para este tema. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.